Buenas tardes. Nosotros estuvimos viendo distintas fuerzas que se aplican a un cuerpo cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie. Entonces ahora vamos a aplicar esa teoría en este ejercicio. Este ejercicio dice representar en una misma escala todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de 700 gramos que se desplaza por una superficie rugosa, y yo les estoy dando el mu, que el mu es el coeficiente de rozamiento que me indica cuán rugosa es la superficie, cuando actúa sobre el cuerpo una fuerza de 4 newton horizontal hacia la derecha. Hay mucha cosa en este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, como siempre les digo, es hacer un esquema de lo que está sucediendo, ¿sí? Vamos a hacer un esquema para saber qué fuerzas son las que actúan para poderlas calcular. Entonces, la superficie es horizontal, ¿sí? No dice, pero si no agrega nada, suponemos siempre que es horizontal. Sobre esta superficie se desliza un cuerpo, lo vamos a representar así, que tiene aplicado una fuerza de 4 newton horizontal hacia la derecha. Bien. ¿Para dónde se va a mover este cuerpo? El cuerpo se va a mover para acá. Esto me va a indicar el movimiento. Lo que me dice es que la masa de este cuerpo es de 700 gramos. ¿Sí? Entonces, va a haber un peso. El peso siempre es vertical, hacia abajo, que lo tengo que calcular. La normal, que va a ser para arriba, porque todo cuerpo que está sobre una superficie, la superficie le hace una fuerza normal, ¿sí? El punto de aplicación de estas tres fuerzas va a ser el centro del cuerpo, y luego lo que dice es que hay una fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente de rozamiento que siempre se opone al movimiento. Entonces, si la fuerza lo está deslizando para la derecha, se mueve para la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Fuerza de rozamiento. Estas son las tres fuerzas que nosotros tenemos que calcular el módulo. Ya sabemos la dirección y el sentido, ¿verdad? Ya están acá, pero necesitamos conocer el módulo. Para eso voy a aplicar las fórmulas que conozco, ¿verdad? La del peso. La fórmula del peso lo que me dice es que es la masa por la gravedad de la Tierra. La masa, ¿en qué unidades tiene que estar? En kilogramos. ¿Y en qué unidades me los da? En gramos. Por lo tanto, yo tengo que dividir esos 700 gramos, los tengo que dividir entre 1000 para obtener los kilos, los kilogramos. Y la gravedad en la Tierra siempre nosotros vamos a trabajar con 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sustituir, en lugar de m, voy a poner 0,7 por 10, y esto me da 7 newton. Siempre la fuerza va a estar, la unidad de la fuerza es el newton. ¿Y cuál es la dirección? Vertical hacia abajo. Entonces ponemos vertical hacia abajo. Bien. Luego lo que vamos a hacer es determinar la normal. Nosotros dijimos que la normal no tiene un valor
único. Lo que tenemos es que analizar qué fuerzas están aplicadas acá. Lo que dice la letra es que el cuerpo se desliza en una superficie horizontal. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas que están en la dirección vertical son iguales y contrarias, porque la fuerza neta en esta dirección tiene que ser 0. Yo me adelanté y les dije que por esta vez siempre íbamos a tener en cuenta que nos íbamos a referir a superficies horizontales y a fuerzas horizontales. En ese caso, nosotros lo que tenemos es que la normal, el valor, el módulo de la normal, va a ser igual al módulo del peso. Tiene la misma dirección, pero el sentido es hacia arriba. ¿Sí? Así que acá vamos a poner 7 newton y 7 newton. ¿Qué es lo que nos falta determinar? La fuerza de rozamiento. Y para eso yo voy a borrar y voy a revisar los apuntes y recordar que la fórmula de la fuerza de rozamiento siempre es el valor de la normal por el mu. Y la dirección va a ser siempre oponiéndose al movimiento. ¿Cuál es el valor de la normal? 7. ¿Cuál es el valor de mu? 0,2. Quiere decir que la fuerza de rozamiento es 1,4 newton horizontal hacia la izquierda. Se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, acá vamos a poner 1,4 newton. Bien, ya tenemos entonces el esquema completo. A mí el ejercicio me dice representar en una misma escala. Yo tengo que representar, o sea, hacer un dibujo similar a este, pero en una misma escala. Y tengo que representar el valor de 1,4, de 7, de 4 y de 7. ¿Qué me conviene? Elegir una escala fácil. 1 newton, 1 centímetro, 1 newton. Voy a borrar. Si yo voy a dibujar, voy a elegir la escala 1 centímetro, 1 newton, quiere decir que por cada newton voy a hacer 1 centímetro. Entonces, la flecha de la fuerza de rozamiento, ¿cuánto tiene que medir? 1,4 centímetros. La fuerza del peso, 7 centímetros. La de la normal, 7 centímetros y la fuerza, 4 centímetros. ¿Sí? Acá en el pizarrón es complicado de hacer. Ahora, si yo elijo una escala que 1 centímetro, por ejemplo, sean 2 newton. Entonces, ahí sí tengo que aplicar la regla de 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuántos centímetros tendrían que ser la fuerza de rozamiento. Entonces yo digo, 1 centímetro son 2 newton. Abajo del newton voy a poner el valor de la fuerza de rozamiento y acá voy a poner X. Y para resolver una regla de 3, siempre se multiplica cruzado y se divide por el otro. 1,4 por 1 sobre 2. Y esto me da 0,7 centímetros. ¿Qué hice? En definitiva, si yo elijo la escala 1 centímetro, 2 newton, yo lo que estoy haciendo es dividir todas las fuerzas entre 2. ¿Sí? Y lo puedo hacer perfectamente. Entonces me va a quedar más chiquito. Menos, o sea, elegir una escala más grande no me conviene, porque me queda muy chiquito el dibujo.
¿sí? Entonces, en este ejercicio nosotros estamos repasando cómo se determinan todas las fuerzas, estamos aprendiendo a analizar un cuerpo que se desplaza por una superficie y también estamos recordando cómo se representan los vectores en una escala. Este es un ejercicio que tiene mucho valor. Yo les propuse 5 ejercicios que son muy similares, los invito a realizarlos, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase.